Bienvenidos a Energía 21. La temática de hoy es la continua baja del crudo. Es un tema que en algunos momentos hemos tratado y que hoy volvemos a insistir con un programa especial, dado que pareciera ha sorprendido a muchos sectores que bajara tanto el crudo. Fuimos al estudio del doctor Félix Herrero. Acá estamos para conversar con él, para que nos cuente su análisis, para que nos hable de la situación actual, de las posibles consecuencias. Recordamos que Félix tiene una capacidad para observar la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión técnica, que a nosotros nos hace decir, bueno, vale la pena que vayamos allá, que compartamos con él y, por supuesto, que compartamos todos en nuestro espacio. Primero, ¿quién lo hace posible? Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. Félix, ¿qué ha pasado en esta semana que el barril se desplomó más aún de lo que venía cayendo en los últimos meses? Claro, acá hay unas previsiones de septiembre que Goldman Sachs dijo que el barril iba a llegar a $20. De hecho, bueno, esta semana, el miércoles, el jueves, quedó en casi 28, menos de 28, en 27.90, y está mostrando una caída impresionante. Tomemos por parte, ¿no? Como suelen decir. Primero, ¿se conocen crisis petroleras de este tipo? En realidad, las tres grandes crisis petroleras son del año 73, de suba del petróleo, del año 79 y 80, de suba del petróleo, y esta que comenzó en el mes de mayo del año 14. O sea que ya lleva 18 meses, o sea que ya es considerado un periodo y no un hecho circunstancial como fue en el año 2008, etcétera, etcétera, que tuvo grandes subidas y tuvo grandes caídas, pero que eran muy relativas, de muy poco tiempo. Bueno, entonces estamos en presencia de una de las más grandes caídas de la historia del petróleo. Hay que recordar que cuando estamos hablando de $27 es el barril cotizado en Nueva York y el barril cotizado en Londres, pero nuestro barril vale mucho menos, porque el de Chubut que se exporta es pesado, tiene azufre y está a grandes distancias de los mercados que compran. Bueno, cuando dice mucho menos, ¿cuánto valdría, por ejemplo, el de Chubut? Y el de Chubut debe estar en 18. ¿Qué pide el sindicato con las multinacionales? Que tengan el mismo subsidio que recibe el barril que se consume internamente, o sea, $53 en Chubut, 67.50 en Neuquén. Entonces estamos viendo esta caída impresionante que muestra una época. Entonces, ¿estaba previsto esta caída? Sí, Goldman Sachs lo dijo en el mes de septiembre. Y esto va a encontrar su punto de equilibrio ahora, y según los analistas mundiales, los va a encontrar el año 18, no el año 17 ni este año. Entonces estamos en una crisis muy grande, que un gran autor que yo sigo, Michael Clare, que es de una universidad norteamericana, él lo que dice que no puede ocurrir una crisis tan grande en el petróleo sin crear una crisis política mundial e internacional. Entonces él dice que países como Rusia, como Arabia Saudita, van a tener un efecto político interno muy grande, donde no lo vamos a conocer dentro de 1 o 2 años cuando se hayan producido estos efectos políticos, económicos y sociales. También dice que eso va a pasar con otros muchos países consumidores y también con más países extractores o productores. ¿Por qué? Porque dice que es tan grande esta situación que alcanza al nivel de la política internacional. Esto es una línea de autores que yo creo que es la correcta. Hay otros autores que dicen que la crisis del petróleo coincide con una crisis económica. La última crisis económica que conocimos es la del 2008, la del prime, la de las hipotecas norteamericanas.
entre paréntesis, todavía está en cartel una película que se llama La Gran Apuesta, o The Big Short en inglés, que es cómo cuenta la crisis económica producida por las hipotecas norteamericanas, que fue una crisis muy grande, tan grande que quedaron 8 millones de personas en Estados Unidos sin trabajo y 7 millones de personas perdieron su vivienda. Bueno, entonces hay autores que dicen, no, acá la crisis del petróleo es recesiva, ¿no? Aunque baje los precios, recesiva. Esto es muy difícil de entender. Cuando bajan los precios, yo consumo más. Cuando bajan los precios, no, sin embargo, bajan los precios, se funden las empresas, se pierde empleo y resulta recesiva. Hay que ver estas dos situaciones. Entonces, para los que están en la línea, acá no solamente es una crisis petrolera, sino que es una nueva crisis recesiva mundial. Comienza a decir, bueno, veamos lo que está pasando, no solamente en el petróleo. Entonces, un ejemplo, entre el 29 de diciembre del año 15 y el 15 de diciembre de este año, de enero de este año, 15 días prácticamente, bajaron todas las casas bursátiles del mundo. La que más bajó es Buenos Aires, 15%. 5%, 1% diario. Es mucho, es mucho. Muchísimo, muchísimo. Después bajaron otras, Shanghái, la crisis china, en segundo lugar, el Bovespa de San Pablo, de Brasil, en tercer lugar, bueno, Frankfurt, Alemania. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Que además de las crisis de las materias primas que van bajando, como el petróleo, etcétera, etcétera, hay una crisis económica recesiva de una situación que han explotado muchas burbujas y en este momento la realidad hace que sea una economía recesiva. Entonces tenemos las dos situaciones, economía que cae y petróleo que cae. Y esto explicaría por qué cayendo el petróleo es insumo de todas las actividades, ¿no? El petróleo se usa en todas las actividades y es un bien de consumo, como sabemos. No obstante, esta recesión del petróleo, caída de precio del petróleo, no aumenta en los productos brutos internos, al contrario, caen. Entonces hay una íntima relación en el petróleo y la economía, y en esto sí volvemos nuevamente a crear, acá estamos en un tema muy grande, no un problema episódico o momentáneo. Uno de los factores que se señala como la causante o una de las causantes de la baja del precio es justamente la recesión de China. Claro, la recesión de China, que este año 15 tuvo un aumento de su Producto Interno Bruto de 6,9%. Una tasa china, la más baja de China en 25 años, pero 6,9%, Estados Unidos aumenta el 2%, Europa es negativa, Argentina aumenta el 1%, América Latina aumenta el 1%, China aumenta el 6,9%. Lo que pasa es que en China, además de ser un poquito más baja esta tasa china, está sustituyendo petróleo, está tratando de sustituir petróleo, no lo logra todavía, pero sigue siendo el segundo demandante de petróleo después de Estados Unidos. Pero igual que Estados Unidos tratan de sustituir petróleo. Por ejemplo, la técnica automovilística en Estados Unidos hace que un litro de nafta o gasolina, como dicen ellos, ya sirve para 20 kilómetros. Nosotros estamos acostumbrados siempre a 8 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros. Es decir, la tecnología también se va adecuando a esta crisis para poder superar la crisis. Entonces, la situación china, la situación de crisis de Arabia Saudita con Irak, por el cual Arabia Saudita yo sigo manteniendo los niveles de extracción, y Irán se agrega ahora a la exportación de petróleo, porque le han sacado, hace 4 días, le han sacado las prohibiciones. Entonces, Irán se encuentra con 150.000 millones de dólares embargados en los bancos del Occidente, y se encuentra con el permiso de poder exportar más petróleo. Bueno, con ese dinero puede hacer inversiones y adecuar
sus exportaciones, y ya se dice que aumenta este año en 500.000 barriles diarios. El año que viene en 1 millón, y se supone que en 3-4 años en 2 millones de barriles diarios. Esto sigue aumentando la crisis. Sí, no sé dónde se va a colocar tanto barril, tanto petróleo, claro, porque está todo cubierto, claro, ya la oferta es enorme. La frase de algunos autores, estamos todos inundados de petróleo. Claro, sí, el mar está lleno de petróleo. Claro. Esta crisis produce reacomodos en el orden internacional en países que son netamente productores, y en otros países que no son netamente productores también tiene consecuencias inmediatas en la actividad, la organización de los países, ¿no? Sí, en principio, si baja un precio, se perjudican los que exportan y se benefician los que importan. Pero el petróleo no es solamente un bien, es un bien estratégico, es un bien político, no es un bien cualquiera, no es una gaseosa. Entonces, en el petróleo no lo fija la oferta y la demanda, la curva de oferta y demanda que usamos todos los economistas del mundo, eso no se sirve en el petróleo. El petróleo es un bien político, geopolítico. Si Arabia Saudita dice saco más petróleo, baja el petróleo. Si saco menos, sube el petróleo. Bueno, eso uno dice, está jugando la demanda. No, pero las causas son políticas. Porque si yo quiero ir contra el fracking o el esquisto norteamericano, le bajo el petróleo y dejo que el esquisto norteamericano desde el mes de septiembre del año pasado está en baja permanente. Entonces, si yo soy un país importante y las multinacionales me aprietan o me llevan la renta, yo hago una lucha, la historia de la OPEP, la lucha contra las empresas multinacionales, y hago una lucha que tiene incidencia en los precios, obviamente, pero no es la oferta y la demanda de un mercado perfecto, libre y competente, sino que es una situación de políticas. El petróleo está lleno de políticas. Una consecuencia directa es la cantidad de puestos de trabajo que quedan, porque las compañías petroleras están ajustando y el primer ajuste es eliminar puestos de trabajo. Sí. En el mundo, y también particularmente en Argentina, está la preocupación latente de qué va a pasar con muchos puestos petroleros. Claro. El tema de la ocupación es muy grave. Las multinacionales británicas y norteamericanas están despidiendo mucha gente. También en los países árabes. Es muy grande. Pero lo que hay que tener en cuenta, me parece, es las respuestas de esta situación. Hay en general la respuesta, bueno, aguantemos, tanto de los países árabes como Estados Unidos, aguantemos, hagamos menos inversiones, despidamos gente, aguantemos, que esto no va a ser eterno. Esa es una política. La otra política, que comenzó el 1 de enero del año 15 en Argentina, es una locura. Es subsidiar el petróleo. Es decir, enfrentarse a este fenómeno que, como conté en primer lugar, es grande, duradero, importante. Es la tercera crisis petrolera en 40 años, 50 años, que la vamos a ganar creando un precio especial subsidiado. ¿Cuál es? El barril criollo. Entonces, en la Argentina, desde el 1 de enero del año pasado, se paga $77 al extractor de petróleo, que lo tiene que pagar la refinería para poder extraer los combustibles, producir los combustibles, y está pagado por el usuario, el consumidor. Entonces, Argentina es el único caso del mundo que baja el petróleo y sube la nafta. Primero, estamos castigando al usuario. Y es el único que tiene un petróleo alto para el resto del mundo. Es el único país que eligió el camino del subsidio. Ahora se cambió. De $77 el barril de subsidio se bajó a 67.50. Este es el medanito de Neuquén. Y el más pesado que tenemos, que es el de Chubut, norte de Santa Cruz, bueno, bajó también una proporción de $10, pero está en $54. Entonces, esto no se puede mantener.
no hay economía que pueda luchar contra el precio internacional subsidiando al petróleo. Entonces, ¿el argumento cuál es? Mantener el empleo. Pero con un petróleo caro, con una nafta cara, tengo caro el transporte, caro la industria, caro el campo, termina que no puede competir. Entonces, si bien mantenemos trabajos laborales en el sector petrolero, eliminamos miles de trabajos en la economía global argentina. Si preguntémosle en Río Negro, que tienen los pozos dentro de la chacra de manzana y peras, sí no hay desocupación de los trabajadores de la manzana y peras, sí. Bueno, y no contamos esa desocupación. Tenemos que tener una visión completa. Esto termina en lo que está pasando, que el Estado se adeuda a las empresas extractoras de petróleo y no les paga. Si tuvo que hacer 2 emisiones del Banco Central con destino a pagar a las petroleras internacionales, que sus intereses están en Europa o en el Asia o en el Pacífico, pero no fundamentalmente acá. Bueno, Argentina ha terminado creando el barril criollo, sarcásticamente se le dice del mundo barril criollo, y dando un subsidio que no puede pagar. Y ese subsidio aumenta cuanto más baja el precio internacional del petróleo. Si el precio internacional, bueno, el petróleo de México está en 24, el nuestro no es los $30 de Londres o de Nueva York, es mucho menor. Entonces, cuanto más lejos está y cuanto más el petróleo internacional baja, el subsidio crece, porque el subsidio está fijo. 67.50. Si el petróleo está a 30, 40 petróleo subsidio. Si baja a 30, 50 petróleo subsidio. Si baja a 10 petróleo el barril en Londres o en Nueva York, nosotros vamos a estar dando un subsidio de $50. Y esto no resiste ninguna economía. Pero el lobby petrolero es fuerte, porque si no habría que buscarle otra alternativa. El lobby petrolero es fortísimo, porque es parte del orden financiero internacional. El que fija las normas es el mundo financiero y el petróleo sigue. Las industrias bélicas siguen detrás del mundo financiero. El narcotráfico sigue detrás del mundo financiero. La trata de personas sigue al mundo financiero. El juego sigue al mundo financiero. El petróleo también sigue al mundo financiero. El mundo financiero es el dueño del petróleo. La historia del petróleo lo muestra. El Chase Bank, el banco de Rockefeller, y Rockefeller tenía la Standard Oil, era el banco de la Standard Oil. Un senador asesinado en Estados Unidos en el año 34, Hugh Long, que dijo, el Chase es Standard Oil, la Standard Oil es el Chase y Standard Oil son Rockefeller, el que manda es el mundo financiero. Ahí lo mataron. Y Argentina, frente a este panorama, ¿qué puede hacer Félix? Porque seguimos los consumidores subsidiando un petróleo. Argentina está apostando y continúa a vaca muerta. Y es riesgoso. ¿Quién va a venir a operar vaca muerta con un barril a $30, a $25? Ah, no, claro, pero por el subsidio. Pero imaginemos una reunión del directorio de ExxonMobil, etcétera. Entonces, el gerente de producción le dice al presidente, al CEO, invertamos en Argentina, invertamos en vaca muerta. Porque ahí el petróleo vale 77 o 67 ahora. Y ha tenido el dólar vale desde el 19 de diciembre una valuación superior al 38%. O sea que nos conviene. Entonces, ¿qué le va a decir el gerente financiero? Mire que en Argentina no están pagando ya estos subsidios a algunas empresas. Sí, bueno, pero se acredita y se cobra después. Y el presidente dice, mire que esto no dura mucho tiempo, porque esto es único en el mundo. Entonces, las irracionalidades petroleras, energéticas o económicas se pagan tarde o temprano. Y esta irracionalidad
va a desaparecer. Entonces el señor CEO de ExxonMobil dice, bueno, esperemos a ver qué termina la vaca muerta, si queda muerta realmente o queda simplemente herida. Entonces yo creo que no van a haber inversiones. Argentina no puede apostar todo, la gran apuesta, a un solo método de extracción petrolera. Debe tratar de seguir explorando lo convencional, meterse en el mar argentino. Bueno, una de las consecuencias también del petróleo tan bajo es que decían puede impactar en el desarrollo de proyectos vinculados a renovables. El problema es, primero, la baja del petróleo ha hecho que los 60 mega emprendimientos del mundo han caído, son 12. De los 12 hay 2 de marítimos de aguas profundas que están cayendo, estarían quedando 10 o 8. O sea, que toda la inversión petrolera espera, porque si yo voy a vender barato, voy a vender o como en algunos casos el petróleo pesado que ya no se puede vender. Entonces todo el mundo espera, no invierte. Entonces, ante esa situación, es muy falso lo que se está diciendo, y los convenios, primero, el de Chevron es secreto, han pasado 50 días y no lo han dado a publicar. Lo que es secreto o es inmoral o ilegal, no hay tutía, como se dice. Solamente que hubiera confidencialidad técnica, que no es el caso. Porque toda la tecnología está traída afuera. YPF no aporta ni un gramo de tecnología. Bueno, los otros contratos que imitan a Chevron también empiezan a esperar. Dow Chemical, Sinopec, la China y la Petronas empiezan a esperar. Entonces ahora hacen un nuevo contrato con un señor que está acusado de 20 delitos en Estados Unidos, que es el que creó Chesapeake, que después lo compró la ExxonMobil, pero no existe más. Pero entonces él sí realmente conoce el mundo del fracking, o del esquisto, como lo llaman los americanos, el fracking. Entonces lo traen acá. ¿Para qué? Para remediar todos los contratos que tienen que no dan fruto como era esperado y cuya inversión la está haciendo YPF porque los socios extranjeros no quieren financiar mucho por ahora. YPF también es una de las empresas que debe estar reviendo su cartera de trabajadores ante esta situación, ¿o no? Sí, es el problema que tienen en Chubut, también, además de Tecpetrol, que exporta. El tema de YPF es que los sectores gremiales quieren que YPF tome Tecpetrol y que entonces subsidie el trabajo y subsidie el petróleo que va a exportación, no solamente el subsidiado que va a refinería. Pero todo esto aumenta más el presupuesto argentino en atender el petróleo. En atender el petróleo, los trabajadores del petróleo y las empresas multinacionales del petróleo. Entonces, esto no tiene perspectiva. Es decir, un país mediano que tiene que arreglar toda su economía, porque su economía fue abandonada, gozó de los 6 años de altos precios de las materias primas, pero después vinieron los 3 años de la vaca flaca. Bueno, entonces la economía está toda muy destruida. Acaba de haber conflictos sociales impresionantes, creo yo. Pero entonces, en vez de cuidar su economía, está subsidiando a la ExxonMobil, a la Shell, que tiene 5 pozos, y no es coherente. Entonces, ¿hay esperanza o no? Los que creemos en el país, en nuestro pueblo, sobre todo en nuestra gente, siempre tenemos esperanza. Los que somos más grandes, siempre le decimos a los jóvenes, hay que tener esperanza. Esperanza es la virtud principal. Sin esperanza uno ya perdió. Esperanza, bueno, tenemos posibilidad. Y esperanza de terminar con la corrupción. ¿Es posible terminar con la corrupción? Sí, si hay decisión política. Esto que estamos viendo del petrolao,
que alcanza debido y al petróleo argentino. Y bueno, lástima que vienen las denuncias del extranjero, las de acá no existen, pero hay posibilidad, y hay una decisión política. Si hay una política contra, de verdad, contra la corrupción, vamos a ahorrar muchísimo dinero, pero muchísimo. Tenemos que hacer justicia social, no es posible que hablemos todos del subsidio a los usuarios que benefician a los ricos. El subsidio, los franceses lo tienen muy claro esto. Hay dos tipos de subsidios. El subsidio a los usuarios, es decir, a la tarifa, al precio, y la subvención a los sectores de menos ingreso. Subsidio empresario y subvención social. Bueno, acá hacemos al revés. Hacemos subvención a las empresas, por ejemplo el caso petrolero, y le cobramos caro y no le damos subsidios al que utiliza nafta. Y cuando damos subsidios a la electricidad, le damos a los ricos de Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires y no le damos a Jujuy, que tiene 7 veces más cara la electricidad. Y los ricos de la ciudad de Buenos Aires también tienen su beneficio en la electricidad, en el gas natural. Pero ¿por qué no hablamos de las subvenciones económicas que podrían mantener el subsidio a los sectores menos ricos y ahorrar de los subsidios a los ricos y de los subsidios a las grandes empresas internacionales? Esto sí crearía empresas, ¿eh? A los dirigentes sindicales que se enchufan junto con las internacionales del petróleo, hay que decirle que el empleo hay que defenderlo en todos lados, no solamente en las sociedades con las petroleras y las compañías petroleras internacionales. Entonces yo creo de que la esperanza nos dice que podemos evitar la corrupción, podemos tener distribución mejor, podemos tener grados de justicia social importante, podemos, porque somos un país rico con una población inteligentísima. Si queremos hacerlo, se puede. Si los intereses económicos, los intereses de la droga, los intereses malsanos, siguen manejando el Estado y los estados argentinos, bueno, no habrá solución. Nos estamos yendo, nos encontramos dentro de una semana. Hemos preparado para el próximo encuentro el tema de la hidroelectricidad. ¿Qué pasa en Argentina con la hidroelectricidad y algunas represas que parecían que iban a construirse pero que están detenidas? Esa es la temática de nuestro próximo encuentro. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.